Padre, edificando nuestras vidas como un altar que sea agradable y que sea grato delante de ti, mi Señor amado. Gracias por todo el amor que tú nos das, gracias por todo el cuidado que nos brindas, gracias por toda la provisión que tú pones cada día en nuestras manos y gracias por tu fidelidad. Te bendecimos, Señor amado, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Así le damos una ofrenda al Señor de palmas con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Nosotros permanentemente estamos recibiendo lecciones y enseñanza de parte del Señor para nuestra vida. Y permanentemente Dios está trabajando en nuestro corazón para formarnos, para hacernos los hijos que Él está buscando. Y Él permanentemente va centrando nuestras vidas, va haciendo tantas cosas maravillosas, de manera que todo lo que Dios está haciendo es para tenernos más cerca de Él. Cuando Dios quebranta fortalezas en mi corazón es porque me está acercando más a Él, me está acercando más a su corazón, me está acercando más a su presencia. Y en una ocasión estábamos con unos tiempos pesados en el ministerio de alabanza para poder montar las canciones, para poder hacer las notas, para poder hacer las entonaciones, y se hacía difícil, y esto hacía que también el carácter se pusiera difícil y que el ambiente en lo que estábamos haciendo se ponía muy pesado, y todo porque había una gran preocupación, y era que todo nos saliera bien cuando hiciéramos una reunión, que sonara bien, que todo saliera perfecto, hasta que una tarde en uno de los ensayos de la alabanza el Señor habló a nuestro corazón y nos dejó ver que todo lo que nosotros estábamos preparando y habíamos llegado a ese ambiente tan tenso y a esa condición era porque nosotros ciertamente estábamos preparando la alabanza era para la iglesia, pero no para el Señor, porque ciertamente estábamos preocupados de que la gente pensara bien de cómo se ejecutaba la música y cómo se hacía. Pero aquel día Dios vino con tanto amor y habló a nuestro corazón y nos preguntó, para un escenario de cuántas personas estábamos preparando la alabanza. No sabíamos qué responderle al Señor aquel día, pero el Señor fue tan hermoso que nos dejó ver aquel día que todo el escenario para el que nosotros preparábamos la alabanza era para una sola persona, ¿cierto? Y ese día el Señor nos dejó ver cuán motivados nos veríamos para cantar nosotros si en la iglesia hubiese solo una persona. Y todos pensábamos que es mejor cantar cuando hay muchas personas. Pero aquel día el Señor nos dejó ver y nos enseñó que teníamos frente a nosotros el mejor auditorio. Y no eran las personas, sino era Él. Y que todo lo que nosotros lo preparábamos para un escenario donde había uno solo. Porque la alabanza no podía ser preparada para ningún otro. Y desde aquel momento Dios hizo tantos cambios en la alabanza que nos enseñó a darnos cuenta. No importa cuántas personas puedan venir a una reunión, si son muchas o si son pocas. Pero lo más importante es que cuando podamos nosotros exaltar al Señor, podamos entender que todo lo que se preparó única y exclusivamente para Él. Y si lo preparamos única y exclusivamente para Él, entonces empezamos a disfrutar. Y cuando empezamos a disfrutar, Dios es tan bueno que toma el control de todo lo musical.
Y hasta los errores hace que se vean bonitos. Amén. Hasta a veces hay cosas que parecen arreglos para la iglesia, pero cuando nosotros revisamos lo que preparamos, decimos, uy, no, Dios es tan bueno que los errores los convirtió en arreglos dentro de la canción para que no quedáramos mal. Él es muy bueno, Él es muy hermoso, pero toda nuestra atención tiene que estar centrada en ¿qué? En Él. Porque la adoración no está en el teclado, no está en los micrófonos, no está en la amplificación, la adoración está en el corazón nuestro. Ese es el lugar. Y cuando hay adoración en el corazón para con el Señor, no importa si hay música o si no hay música. Porque la adoración no depende de lo de afuera, depende de quién es el Señor. Y una de las alabanzas más grandes que se hizo en la Biblia, precisamente no se hizo con instrumentos. La gente danzaba, la gente cantaba y no había instrumentos. Simplemente habían visto la gloria del Señor y alababan a Dios con todo su corazón. Así alabó las personas al Señor cuando salieron al otro lado del mar. Que el mar se abrió y salieron al otro lado. El primer salmo que uno encuentra en la Biblia, el primer cántico, allí celebraron a Dios. Y no había instrumentos. ¿Por qué celebraron con tanto gozo? Porque la adoración está ¿dónde? Es en el corazón, el lugar que Dios cogió para nosotros. Vayan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo número 15. Hechos, capítulo número 15. Verso 1 en adelante dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriéndole todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Resulta que empieza aquí en el capítulo 15. La iglesia está creciendo, hay mucha gente que está conociendo del Señor y la iglesia empieza a tener personas que se añaden y especialmente Dios empieza a alcanzar el pueblo gentil. Y muchos que no eran judíos empiezan a convertirse al Señor y muchos judíos empiezan a convertirse al Señor. Pero eso hace que por un momento empiece a tornarse pesado el ambiente. Y pesado el ambiente en medio de ellos por causa de que los que eran judíos querían imponer muchos de sus rituales y de sus costumbres judías a los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor y estaban llevándolos a que hicieran ciertas prácticas para que pudieran tener seguro su corazón en el Señor. Y todo esto empezó a levantar una gran discusión. La primera la encontramos ahí donde Pablo y Bernabé, ¿sí?, dice que tuvieron una discusión no pequeña, o sea que habían unas personas que se convirtieron y tenían una posición de cómo ser cristiano. Y el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, quería llevarlos a lo que el Señor dice en su palabra, pero finalmente cada uno estaba en su posición y se hizo muy fuerte la convicción que cada uno tenía en su posición, a tal punto que tuvieron que viajar hasta Jerusalén y allí reunidos con los apóstoles, con los demás, poder poner el tema, poder ponerlo a los pies del Señor, para encontrar realmente qué era lo que Dios quería hacer y qué era lo que Dios quería obrar. Y cuando uno mira esto, y en la medida que lo vamos a ir desarrollando esta mañana, vamos a ir encontrando la necesidad que nosotros tenemos de conocer cada día más a Dios y de que nuestro corazón se ajuste no a los modelos prediseñados que están en nosotros o preconcebidos que hay en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros tenemos esquemas que rompen la vida espiritual en nosotros porque queremos imponer nuestros esquemas sobre la vida espiritual que Dios quiere plantar dentro del corazón y dentro de la vida de las personas. Aquí se generó una gran discusión, se generó un gran problema, y es porque nosotros los seres humanos tenemos una gran inclinación a hacer de más importante el ritual que la actitud del corazón que hay dentro de nosotros. Alguna vez nosotros hicimos dos cambios en la iglesia, ¿sí o no? Un domingo el Señor nos guió a que pusiéramos todas las sillas de espalda y quedaron todos en la iglesia, pero dándole la espalda al altar, y todo el tiempo cantaron la alabanza, la iglesia, y estuvieron de espalda, y después todo el mensaje ese día se recibió dándole la espalda, ¿cierto? Y todo el mundo se sentía sumamente extraño, sumamente raro, porque eso no casaba con el esquema que ya teníamos grabado, porque aún en nuestras reuniones tenemos esquemas a veces rígidos donde no dejamos al Espíritu Santo que haga lo que Él desee. Esquema rígido donde uno si empieza una reunión y no empieza por la alabanza, sino que empieza por la predicación, entonces uno se sienta y dice, ¿qué le pasaría al pastor? ¿Y por qué no cantamos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y entonces se rompe, porque yo ya tengo un esquema religioso, un esquema que lo tengo por encima de todo, y si ese esquema me lo mueven un poquito, entonces yo me descompongo, y más bien sin percatarme de tal vez qué es lo que Dios quiere hacer, cómo es que Dios se quiere mover, qué es lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces Dios me quiere sacar de rutinas, porque a veces las reuniones, la idea es que disfrutemos del Señor, pero a veces nos metemos tanto en el esquema de la reunión que dejamos disfrutar del Señor, y simplemente aprendimos a tener una rutina, ¿sí o no? Entonces la rutina de cantar con los ojos cerrados, la rutina de abrir la Biblia, la rutina de tomar notas, pero a veces no la rutina de poner el corazón en todo lo que nosotros estamos haciendo o realizando. Y como la inclinación del ser humano es volver a todo religioso y a darle a todo lo que pasa como atributos de Dios, en lugar de rendirle mi corazón y reconocerle esos atributos al Señor dentro
de mi corazón y dentro de mi vida. Entonces ahí están peleando por un esquema. ¿Cuál era el esquema? Que la costumbre era que se tenían que circuncidar. Entonces si usted se convierte al Señor, se tenía que hacer como varón la circuncisión, y si no, entonces no pasaba a ser parte del pueblo del Señor. Y ese era el esquema, porque muchos preferían, tal vez, empezó a causar división dentro del pueblo del Señor, y fíjese que esto causó un gran movimiento. Pero miremos algunas cositas que uno encuentra dentro de la palabra que nos llevan a perder muchas veces a Dios de vista. Y que la idea de nosotros congregarnos es ver al Señor. O sea, la idea de esta reunión es ver al Señor. El anhelo del salmista era: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pero él dijo, ¿para qué? Y él dijo, para contemplar la hermosura de su santidad. ¿Para qué él quería estar en la casa del Señor? Era para ver a quién, para ver al Señor, no para cumplir un ciclo, para ver al Señor, no para cumplir un ciclo, no para hacer una rutina, no para decir, no, yo ya oré media hora, no para decir, porque a veces el pensamiento de muchas personas, ¿cierto?, es, yo ya cumplí, yo ya fui al culto, ya le cumplí al Señor. Y realmente es que mi vida entera depende del Señor. Esto solamente hace parte de un aspecto donde nosotros nos podemos reunir, porque Dios ama vernos unidos. Le gusta ver a su pueblo reunirse, pero nuestra relación con Dios no puede depender simplemente de ese esquema de 2 horitas o de 2 ratos que pasemos en las manos del Señor. Entonces, vaya conmigo por favor al libro de Números, capítulo número 21. Números, capítulo número 21, versículo número 4 en adelante. El Señor utilizó muchas figuras en el Antiguo Testamento para, a través de ella, dar a conocer la provisión suya para dar libertad a nuestro corazón. Y dice el verso 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces uno ve al pueblo del Señor desanimarse? Y aquí vamos a encontrar la razón por la que se desanimó. Este pueblo, en cierta manera, por no mirar al Señor, se cansó del cuidado de Dios, y se cansó de que Dios le manifestara tanto amor. Dice, y habló el verso 5, el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y cuál era el pan con el que el Señor le estaba alimentando en ese momento? Era el maná, ¿sí o no? La Biblia en el Nuevo Testamento nos deja ver que ese maná era una figura de Jesús. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. O sea que esto era una figura de cómo Dios quería llenar el corazón de ellos con su misma presencia, con su misma vida. Pero ellos entraron en un inconformismo tal que empezaron a mirar lo que Dios les daba como algo que no les causaba satisfacción dentro de su corazón. ¿Por qué lo de Dios no les causaba satisfacción dentro de su corazón? Porque no estaban buscando al Señor. Seguro que ha pasado muchas veces, y a veces habla uno con personas. Hay personas que le dicen, venga, ¿y ustedes cómo hacen para estar? Un día alguien me preguntó, usted lo estaba llamando, ¿dónde estaba? Le dije, estábamos en ayuno. ¿De qué horas? Fuimos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y me decía, ¿y ustedes cómo hacen para aguantarse tanto rato? O sea, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y los que estuvimos en el ayuno salimos a las 6 y se nos hizo como 2 horas. Se pasó el tiempo súper rapidísimo, ¿sí o no? Pero para el que no tiene en el corazón a Dios o buscar al Señor, las cosas del Señor se le hacen ¿qué? Aburridísimas. Así se le había vuelto aquí a este pueblo. Estaban hartos de lo que Dios les daba. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. La expresión serpientes ardientes no era porque fueran serpientes de fuego, ni que tuvieran candela ni nada, sino que eran serpientes que cuando picaban a alguien, donde lo picaban, la persona sentía como si se estuviera quemando donde lo había picado la serpiente, y por eso esta expresión de serpientes ardientes, o sea, sentía como si se le estuviera deshaciendo la piel. Y dice acá que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. ¿Sí o no? Viene un momento donde reflexionaron de el error que habían cometido. Se estaban rebelando ¿contra quién? Contra Dios mismo. A veces nosotros nos rebelamos contra Dios, pero excusamos toda clase de argumentos. ¿Sí o no? A veces uno dice, no, es que yo no busco de Dios por tal y por tal y por tal. No buscas a Dios, es porque estás rebelado contra Dios. Porque hay personas que hemos visto toda clase de gente hacer muchas cosas, e independiente de lo que hagan, lo único que queremos es seguir adelante. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Sí o no? Hablaba con un joven y me decía, pero yo quiero más del Señor, yo quisiera solo vivir buscando al Señor. Yo lo miraba y me parecía eso hermosísimo lo que él me decía. Y dice, yo no quiero que nada me detenga de buscar al Señor. Y dice, y sé que Dios me está ayudando, porque yo empecé a ir a la iglesia y empecé a servir, me dijo el joven. Y empecé a servir en la iglesia y estaba muy ilusionado buscando de Dios, y todos los días llamaba al pastor a ver a qué horas íbamos a orar, a qué horas me iba a enseñar la palabra. Y una tarde el pastor nos citó para enseñarnos la palabra a las 4 de la tarde. Pero teníamos tantas ganas de oír al Señor que nos fuimos desde las 2 a esperar al pastor. Cuando llegamos a la casa a estudiar con él, nos dimos cuenta que el pastor estaba ahí, pero le tocábamos y no nos abría. No nos abría. Finalmente a las 4 de la tarde abrió y salió. Salió como asustado, pero finalmente entramos y me empezó a inquietar porque pedí permiso para entrar al baño, y cuando entré al baño encontré un pañuelo lleno de colores. Y eso me empezó a asustar. Y resulta que el pastor no abría porque estaba teniendo relaciones sexuales con una hermana de la iglesia que no era la esposa. Y dice, y ese día yo sentí que me iba a morir. Pero esa noche oré al Señor, y el Señor llenó tanto con mi corazón que dije, no importa lo que sea el pastor haya hecho, él despreció a Dios, pero yo no lo quiero despreciar. Y fíjese, él vivió eso de frente, y viendo lo que había hecho ese varón, con todo eso se paró y dijo, no, pero eso no va a permitir que haya una excusa en mi corazón para yo seguir adelante. ¿Con quién? Con el Señor. Cuando hay corazón para Dios, no hay excusa que gane lugar dentro del corazón, porque las excusas lo único que evidencian es que realmente mi corazón no lo está buscando a Él. Y entonces ahí yo tengo que pedirle a Dios y suplicarle que no deje que esas excusas ganen lugar en mi corazón, sino que de verdad lo que cada día se encienda es un deseo más profundo en mí por buscar. Esta gente despreció al Señor, y el Señor trajo un juicio sobre ellos. Muchos empezaron a morirse. Las serpientes lo mordían y en cuestión de horas se morían. ¿Cómo sería la mortandad? Que todos se llenaron de temor y vinieron a buscar a Moisés, y así le empezaron a decir, Moisés, ruegue por nosotros. ¿Sí o no? Porque a veces es lo que a nosotros nos gusta, que otros oren y pedirle que otros sean los que rueguen, cuando yo tengo la posibilidad de rogar y de pedirle al Señor. Pero qué bueno que Moisés fue sensible, y dice antes de terminar el verso 7, y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta.
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué era eso que iba a acontecer? Un milagro. Hicieron una serpiente de bronce, la puso allá afuera y Moisés se tenía que ir a su campamento. Y la instrucción era, cualquiera que fuera mordido, ¿qué debía de hacer? Salir y simplemente mirar la serpiente, y con solo mirarla, de una vez quedaba sano de esa ¿qué? De esa mordedura que le estaba causando ¿qué? Causando la muerte. Y cada vez que alguien lo mordía, su afán era por salir a mirar la serpiente, porque esa serpiente levantada ahí era una figura de cómo el Señor Jesús iba a ser levantado para sanar nuestras vidas. Nosotros que habíamos sido mordidos por la serpiente antigua, pero que ahora el Señor había hecho provisión en la cruz, donde venció a Satanás y a la muerte, para que todo aquel que mire a Jesús tenga ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos una tendencia, y es de no entender qué es lo que Dios se propone para llevarnos a conocer su corazón, sino devolver todo lo que Dios nos da, algo a lo que le rindamos culto, y terminamos rindiéndole culto no a Dios, sino a lo que Dios nos dio. Y dice la palabra más adelante, vaya conmigo ahí a Segunda de Reyes, capítulo número 18. Segunda de Reyes, capítulo número 18, en el verso número 4, la Biblia habla del reinado del rey Ezequías, que él vino y empezó a hacer un reordenamiento de muchas cosas, y dice, y él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho, ¿quién? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de ¿quién? De Israel. Entonces fíjese, Dios había mostrado algo muy hermoso para mostrarles la provisión de Él por medio de Jesucristo. Pero ellos ¿qué cogieron? Cogieron fue eso que Dios les mostró y lo convirtieron fue en un símbolo al que le empezaron a dar atributos de Dios. Y empezaron fue a honrar ese símbolo, ¿cierto? Eso que Dios había hecho para mostrarle su amor, ellos lo convirtieron en algo que los alejó de ¿quién? Del Señor, porque lo convirtieron en un símbolo de idolatría, y lo convirtieron en un símbolo de falsa adoración, y venían a honrar simplemente ese pedazo de ¿qué? Ese pedazo de metal. Se levantó este varón para destruir eso que habían levantado, pero si nosotros traemos esto a nuestro presente, vamos a empezar a encontrarnos con algo. ¿Será que nosotros nos estamos percatando de que hay una gran necesidad de Dios en mi vida y que mi corazón lo está gritando? Y que mi corazón está diciendo que necesita de Dios, pero muchas veces yo no me he percatado lo suficiente de eso. Porque nosotros, los seres humanos, estamos buscando métodos. Y los métodos hacen que dejemos de encontrarnos con el Señor. Si uno mira, aún muchos de las iglesias que uno ve hoy en día, dejaron de buscar al Señor porque empezaron a copiar métodos. Y entonces vieron que le funcionó a una iglesia en un lugar, y entonces fueron a copiar el método de esa iglesia para hacerlo, ¿sí o no? Y empezaron a faltar el modelo, y tal vez el modelo empezó a funcionar, pero sin que Dios estuviera ¿qué? Sin que Dios estuviera presente, sin que Dios fuera honrado en ese lugar, y se terminó honrando el método, porque en muchos lugares terminó más predicándose del método que del Señor. Pero llevémoslo a cosas de nuestro diario vivir, ¿sí o no? Hay gente que pregunta, ¿cómo se debe orar, pastor? ¿Qué debe decir uno? ¿Sí o no? Yo siempre le digo, lo único que debe hacer es orar con el corazón, porque Dios no mira si usted dice muchas palabras o muchos versículos bíblicos. Dios lo que mira es si lo que usted está haciendo lo está haciendo con el corazón. Puede ser que yo ore una hora diciendo toda clase de pasajes bíblicos y de frases coherentes con la Biblia, y puede ser que esa oración jamás llegue delante del Señor, porque simplemente hice lo que hacían los fariseos. La Biblia dice que los fariseos oraban, amaban el orar en pie, en público, o sea, amaba que los vieran orando, pero el Señor dice que ya habían recibido su recompensa, porque la intención con la que ellos oraban era para que la gente los viera.
Ellos no estaban buscando ser vistos ¿por quién? Por el Señor. Y de seguro que si había alguien que tuviera conocimiento de la ley, era un fariseo, así que podía decir toda cantidad de frases de la ley y pareciera una oración muy espiritual, pero un corazón muy lejano de quién. Y frente a ese se levanta otro hombre que no sabe decir palabras correctas, que tal vez no sabe decir los versículos bíblicos, pero no es capaz de levantar su cabeza, y lo único que le dice el Señor es: sé propicio a mi pecador. Pero ¿cómo estaba orando ese varón? Con el corazón. Y el Señor le dice que ese salió de ahí justificado. Porque lo que Dios... Entonces, ¿cuál es el método para orar? No hay método. Lo que se necesita es orar con el corazón. No son la cantidad de palabras, no son la forma de las palabras, es el corazón que se tiene para buscar al Señor. Entonces, nos gusta copiar métodos, nos gusta copiar. Entonces, hay gente que viene y dice: vea, si usted ayuna 3 días por sus hijos van a ser transformados. Entonces la gente va y se pone a aguantar hambre 3 días para que sus hijos sean cambiados. Copia el método, ¿sí o no? A los 3 días sale y dice: no, yo no vi nada, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me ama, Dios a mí no me mira. Pero porque está siguiendo el método de los hombres. Tal vez algo le funcionó a una persona en ese momento, pero le funcionó porque esos 3 días de ayuno esa persona buscó al Señor con todo su corazón. Y no fueron los 3 días de ayuno los que cambiaron la vida de los hijos de esa persona. Tal vez esa persona en esos 3 días se llenó fue de Dios para empezar a ver a sus hijos de una manera diferente, tratarlos diferente y ser diferente. Porque lo que cambia mi vida es la presencia de Dios. A veces yo digo: no, lo que me cambia es el ayuno. No, en el ayuno lo que haces es buscar a Dios. Tú cambias cuando te encuentras con Dios y ayunas. Tú cambias cuando te encuentras con Dios si vigilas. Tú cambias cuando te encuentras con Dios cuando oras. Porque es la presencia de Dios la que cambia absolutamente todas. La presencia de Dios la que cambia absolutamente todas las cosas dentro de cada uno de nosotros. Pero entonces andamos buscando repetir métodos y no ir a los brazos del Señor para que nos enseñe. ¿Y en qué nos encontramos todo esto? En que nosotros empezamos a atribuirle a muchas cosas. Entonces fíjense, uno se encuentra con cantidad de cristianos. Uno a veces como pastor visita hogares y visita un hogar y no es que uno vaya ni a criticar ni a buscar defectos, porque a eso no fuimos. Uno va a decirle a las personitas que se enamoren del Señor y a enseñarles acerca de Dios, pero eso no hace que uno no vea lo que tenga. ¿Sí o no? Entonces hay personitas 10 años en la vida cristiana, ¿sí o no? Y entra uno y detrás de la puerta de su casa tiene una mata de savia, ¿sí o no? Y entonces uno no le pregunta nada, pero uno sabe que si cualquier persona que no sea cristiano le pregunta para qué tiene eso ahí, y lo tienes como una señal de si su casa está en bendición o maldición. Entonces dice que si la sábila sin ser sembrada me mantiene verde, entonces quiere decir que su casa está sana. Pero si eso se empieza a secar allá, entonces es que le están haciendo alguna vaina. ¿Sí o no? Entonces la gente empieza a darle a esa matica atributos de quién. Y entonces no se da cuenta que su corazón le está diciendo que necesita el cuidado de Dios, pero ella quiere asignarle los atributos de Dios a algo temporal. Y entonces otros a alguna piedra, ¿sí? Hay gente que se amarra piedritas en el cuerpo. Bueno, diversas cantidad de cosas, y entonces le vamos dando atributos, y no solamente artículos o cosas, sino también a las personas, le vamos dando atributos de Dios, porque a veces terminamos diciéndole a las personas: es que yo no sé vivir sin ti. Hay personas que dicen: si usted me deja yo me muero. ¿Qué le está dando esa persona? ¿Qué le está dando a otra? Atributos de Dios. Le está diciendo: vea, mi vida depende de usted es el que dice si yo vivo o muero. Y le está diciendo que una persona tome el lugar de Dios en el corazón de ¿quién? En el corazón de ella. Y entonces empezamos a equivocarnos porque dejamos de conocer a Dios y no nos damos cuenta que mi corazón está con un clamor. Busque a Dios, busque al Señor, que busque a Dios, pero yo quiero buscar cosas y a esas cosas darle atributos de ¿quién? Atributos de Dios. ¿Por qué le quiero dar atributos sobrenaturales a cualquier cosa? Porque yo estoy buscando a Dios, simplemente que no quiero darme cuenta que tengo que dejar de mirar lo que Dios hizo para mirarlo a quién. ¿Qué hicieron con esta serpiente? La volvieron un lugar de idolatría. Y cuando yo en mi corazón no respondo
para empezar a mirar al Señor, entonces necesariamente voy a tener que buscar a quién empezar a darle atributos. ¿Sí o no? Entonces, fíjese por qué tan tremenda la idolatría a veces en el pueblo de Dios. Amados, yo muchas veces he compartido esto y no me cansaré de repetirlo. ¿Sí o no? No mire a los hombres que predican, más allá de ser hombres que Dios ha redimido, de los que Dios ha tenido misericordia y que les dio un puesto de responsabilidad. No son más, pero no son Dios. No son personas a las que usted tenga que tenderles alfombra. A lo único que se le debe tender alfombra para que entre con honores en la iglesia es a quién. Es al Señor. Pero en la medida que yo no me ubico en Dios y que no me ubico a buscar al Señor, entonces yo empiezo a darle los atributos de Dios al pastor. Entonces ya veo al pastor allá como Dios, como lo veo como un superhombre, y entonces lo empiezo a convertir en un ídolo dentro de mi corazón. ¿Sí o no? Pero muchas veces es porque yo estoy buscando a Dios, pero no me doy cuenta, y como no me decido a buscarlo, entonces tengo que empezar a rendirle mi corazón a tantas cosas, porque yo fui creado con esa necesidad. El Salmo 27 dice que mi corazón, dijo el salmista, ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Qué clamor tienen todos nuestros corazones? ¿Buscar a quién? Buscar al Señor. Y si yo no lo busco para encontrar todo en Él, entonces voy a darle esos atributos a muchas cosas y a muchas situaciones dentro de mi vida y dentro de mi caminar. Vaya conmigo a Éxodo. En el capítulo número 32. Ahí en el capítulo número 32, verso 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya ¿qué? ¿Dónde tenía la mirada puesta el pueblo de Israel? ¿En Dios? En Moisés, ¿sí o no? En Moisés. Y Moisés subió a la presencia de Dios y se demoró 40 días. 40 días en regresar y no se recibían noticias, no se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Simplemente él subió a la presencia de Dios y tampoco sabía, ni él mismo sabía cuánto se iba a demorar allá. Pero empezó a demorarse, y como ellos no estaban buscando a Dios, entonces empezó a desvanecerse la esperanza que tenían. Entonces, si ya Moisés no está, que era el que considerábamos nuestro Dios, entonces necesitamos otro Dios. Necesitamos otro Dios. Y ahí fue donde llamaron a Aarón. Pero Aarón estaba en la misma condición del pueblo, porque en lugar de detenerse y decirles al pueblo: no, Dios está con nosotros, y Moisés no ha venido, igual no se preocupe, porque es que el que nos sacó de la tierra de Egipto no fue Moisés. El que nos sacó de la tierra de Egipto fue ¿quién? Fue el Señor. ¿Sí o no? O sea, el que lo sacó del mundo no fue el pastor. Al que lo sacó del mundo fue el Señor Jesucristo. Él es el libertador. El que hizo todas las maravillas para sacar al pueblo de Israel de Egipto fue el Señor. Es más, Moisés le tenía hasta miedo a las cosas que sucedían. El Señor le dijo: tire la vara, y se convirtió en serpiente, y después Moisés le corría a la serpiente que había sido su vara. ¿Sí o no? Porque se daba cuenta que todo eso pertenecía al Señor, y que él lo único que tenía que hacer era mirar al Señor obrar de una manera sobrenatural. Pero ellos pusieron la mirada, ¿fue en quién? En Moisés. Moisés no aparece, entonces necesitamos otro Dios. ¿A quién le estaban dando todos los atributos de Dios? A Moisés. Y dice acá que ellos dieron todos aporte, Aarón les pidió joyas, todo el mundo trajo, y dice en el verso 5, y mire lo tremendo, porque es que nosotros podemos caer en un error aún tremendo, y dice, verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Qué hizo? Un altar. ¿Y en ese altar qué había? Un becerro. ¿De dónde habían aprendido ese modelo de adoración? O ese modelo era lo que ellos habían aprendido de Egipto, pero ahora estaban en las manos de Dios, pero querían hacer con Dios
conforme al modelo que habían aprendido. ¿Era de quién? De Egipto. Y ahí estaban con un becerro, con algo físico, y como dice la palabra, estaban con un animal que habían hecho con los mismos aportes que ellos habían dado. Lo habían fundido. Ese animal no oía, no veía, no se movía. ¿Para qué servía? Para nada, pero ellos le empezaron a dar a ese animal los atributos de ¿quién? Del Señor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Fíjese, ¿qué nombre le pusieron al becerro? ¿Sí o no? Le pusieron al becerro el nombre de Dios. ¿Sí o no? Y desde arriba el Señor, en la conversación que está teniendo con Moisés, le dice: Moisés, el pueblo se pervirtió. Ese pueblo se torció en su corazón. Váyase de regreso, que el pueblo se torció. Pero el pueblo aquí abajo convencido que ahora ese becerro era el mismo Dios que los había sacado de ¿quién? De Egipto. Y nosotros podemos venir a la iglesia y seguir haciendo becerros, porque puede ser el becerro de oro la prosperidad. ¿Sí o no? Yo vine al Señor y estoy acá en la iglesia buscando prosperidad, pero a la prosperidad le pongo el nombre del Señor. Entonces me estoy construyendo mi propio becerro y el Señor desde arriba nos mira y dice: van por el lugar equivocado. ¿Sí o no? Están poniendo su corazón en lo que perece, en lo que a vida eterna no los va a conducir, a lo que no nos va a llevar a la vida eterna. Y qué tremendo que así está el corazón. ¿Cómo estaba el corazón de los que se están convirtiendo allá cuando empezamos en Hechos? Si no se circuncida, entonces usted no puede ser ¿qué? Salvo. ¿Sí o no? Si usted no hace todo lo que se hacía de acuerdo a la ley de Moisés, usted no es salvo. Entonces, ¿qué tenían ellos como prioridad? Ellos querían entrar a la vida nueva en Cristo, pero querían traer todo lo de atrás para ponerlo en práctica y para que eso fuera lo que los sostuviera y los sustentara. Y eso se estaba convirtiendo en un estorbo para sus vidas y en un estorbo para sus corazones y para su caminar. Vaya conmigo por favor a un salmo, capítulo número 16. Salmo, capítulo número 16, versículo número 5. El Señor es la porción de mí y de mi copa. Y después ahí termina diciendo: y tú sustentas mi suerte. ¿Sí o no? ¿Qué significa? ¿De dónde viene todo el bien que mi vida necesita? De el Señor. De ahí es donde viene. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón quiere recibir ese sustento de otras cosas? ¿Sí o no? Por eso el Señor llega y de seguro, alguien decía: es que uno en la iglesia le lavan el cerebro. Sí, le lavan el cerebro y el corazón y todo. ¿Sí o no? Porque tiene que ser así. Porque todo lo que había en mí no sirve cuando empiezo a acercarme a Dios. ¿Sí o no? Dios empieza a remodelar mi casa. Me empieza a enseñar lo que es bueno, pero me deja la oportunidad de decidir. Porque Dios no quiere tenerme obligado, sino quiere enseñarme, enamorarme, para que yo todo lo deje por causa del amor a ¿quién? Del amor a Él. Si yo le digo al Señor: Señor, entra a mi casa y remodélala, y me voy, al rato vengo, y le di autorización al Señor de remodelar mi casa, y cuando llego el Señor me tiene aquí un montón de cosas, ahí, y el Señor por amor las dejó ahí cubiertas, y dijo: bueno, todo esto es lo que vi en tu casa que no sirve, ahí lo dejo, yo ya te digo todo lo que no sirve y te lo aparté, pero la decisión de sacarlo está en tus manos. Si lo vas a sacar, me dices, yo te ayudo a sacarlo. Y el Señor lo deja a usted solo ahí para que medite en lo que Él le dejó. Cuando usted destapa todo lo que el Señor sacó, preciso el Señor le dejó ahí lo que usted más amaba. Y el cuadro de mi abuelita, 200 años que llevamos con este cuadrito guardado en mi familia, lo amamos, eso es invaluable, ¿sí o no? Y empieza a determinarse que va a pesar en el corazón.
¿Si va a seguir guardando ese cuadrito de 200 años? ¿O necesariamente está entendiendo que Dios le dice que ese cuadrito es basura y que tiene que ser ¿qué? Que tiene que ser sacado? Y el Señor lo deja ahí porque usted tiene que tomar la decisión. Señor, me doy cuenta de que esto me está afectando tanto. Señor, este orgullo como me tiene, Señor, enfermo. Y el Señor dice, ahí te lo dejo. ¿Lo quieres sacar? Sí, Señor. Entonces el Señor viene y empieza a trabajar en mí para sacar ese orgullo. Porque a veces le decimos al Señor, cámbiame, pero yo le digo ¿qué? Y en el Señor así no funciona. ¿Sí o no? Porque precisamente lo que yo quiero que me cambie es lo que no es trascendental. Y lo que Dios quiere cambiar en mí es lo que es necesario dentro de mi vida. Porque sin eso mi vida se muere y mi vida se seca. Por eso todo mi sustento, lo busqué en otro versículo y dice, en una versión actual dice, Señor, tú eres mi alimento y la copa de la que yo bebo. Mi vida está en tus manos. Mire lo diferente. A tener la vida en las manos de Dios, a empezar a darle atributos de Dios a muchas cosas y poner mi confianza en ¿quién? Mi confianza en ello, en lo que no edifica, en lo que no, en lo que es pasajero. Vuelva conmigo a Hechos, ahí al capítulo número 15, porque en todo esto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ya habiendo dado una conclusión, llega a una cosa muy linda en el versículo número 11. Mire lo que dice. Él está diciendo, mire, ustedes quieren poner peso sobre la vida de las personas, pero no se dan cuenta que todo esto es por un favor de Dios sobre nuestras vidas. Y en el verso 11 dice, 15:11, dice el apóstol Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos. De igual modo que ¿quién? De ellos, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo en una de sus cartas también dijo que lo que él era por la gracia de Dios, que era lo que la gracia de Dios estaba operando en él, y que si él hacía muchas cosas no era él, sino la gracia de Dios actuando en quién, actuando en él. Entonces la transformación de la vida de estas personas no era porque se circuncidaran, era porque su corazón se encontrara con quién, se encontrara con el Señor y empezaran a reconocer de verdad a Dios como Dios dentro de su vida y dentro de su corazón, porque si no podemos empezar a tener como un evangelio raro y diferente, ¿sí o no? Un evangelio raro y diferente. Un día iba por la calle con un hermano y el hermano, yo iba caminando y el hermano cogí y me pegó un jalón de un brazo. Pastor, no se va a dar cuenta que se va a pasar por debajo de una escalera. Y yo, el único susto que me da es que me caiga encima, no más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otro hermano un día se enojó porque le estaban barriendo los pies con una escoba. Y entonces uno empieza a darse cuenta cómo nos llenamos de bobadas en nuestro corazón, porque no estamos poniendo la mirada en quién. No estamos poniendo, Él es el que sustenta ¿qué? Nuestras vidas. Él es el que sustenta todos nuestros corazones. Y cuando el apóstol Pedro se para, entonces cesó toda la discusión y dice en el verso 12, entonces toda la multitud ¿qué? Cayó. Llegó el momento de meditar y darnos cuenta de qué nos tenemos que pegar y que los esquemas en nosotros se tienen que romper. Pastor, ¿cuál es la mejor forma de orar? Parado con las manos arriba. Pastor, arrodillado. Pastor, ¿yo puedo orar acostado? Ore como quiera, pero ore con todo el corazón. Sí, no, lo importante es que ore. Y lo importante es que busque a Dios con todo ¿qué? Con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entonces allí es donde se para Jacobo en el versículo número 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar.
Un predicador decía que David había sido un hombre adelantado a su generación, porque siendo un hombre que vivió bajo el tiempo de la ley, fue un hombre que abrazó la gracia de Dios sobre su vida y la experimentó de muchas formas en su caminar. Y una de ellas a través de esto que el Señor dice. El Señor deseaba reedificar el tabernáculo ¿de quién? De David, que estaba caído. Y muchas veces escuchamos que la reedificación del tabernáculo a David siempre se había relacionado con la música y con los salmos. Entonces, que el hecho de que la iglesia pasara, porque de pronto acá muchos de nosotros somos nuevos en el Señor, pero los que llevan más tiempito saben que la iglesia cambió mucho en muy poco tiempo. Y hace unos 15 años o un poco más, no había la alabanza como hoy la hay en la iglesia. Es más, a muchos de los pastores creían que la alabanza era la batería era un instrumento del infierno y no dejaban poner baterías aún hay iglesias todavía bautistas que no dejan tocar instrumentos porque consideran que no son. Entonces empezó a suceder un gran cambio. Es más, ¿sí o no? Yo alguna vez fui, creo que alcancé a ir con doña Miriam y don Eduardo alguna vez a una iglesia por allá en Chipre, ¿sí o no? Y en la iglesia le pasaban una cartillita que se llamaba un himnario, ¿sí o no? Y no había grupo de alabanza, sino que le asignaban a un hermano. Hoy dirige la alabanza el hermano Diego. Entonces Diego pasaba y no sabía ni tocar la guitarra, pero él la surrungueaba y todos sacaban el himnario y cantábamos. Hoy se va a cantar el himno número 301. Entonces todo buscaba la página 301 y se cantaba el himno que había ahí. Todo era como mecánico y los aplausos, ¿sí o no? Y era muy fría la reunión, ¿sí o no? Entonces después pasaba el pastor y le daba, bueno, la próxima semana le toca traer las flores a la familia tal, ¿sí o no? Damos gracias a la familia tal que hoy trajo pan para la cena, ¿sí o no? Se cantaban el cumpleaños y después el predicador, y era la reunión así. Cuando empezó a incursionar la alabanza y a ver como un cambio en la reunión, entonces dijeron, se está cumpliendo, Dios está reedificando el tabernáculo de David, porque mire cómo la alabanza se está levantando, mire cómo está cambiando el ambiente de la iglesia. Pero resulta que el Señor jamás estaba refiriendo a música cuando habló del tabernáculo de David. Jamás estaba refiriendo a música con este tabernáculo. Voy a contarles un poquito de la historia y no me demoro. David había ascendido como rey. Él tenía muchos deseos de llevar el arca de regreso, pero realmente todavía no había un lugar donde ponerla porque él quería construir el templo, pero Dios no se lo permitió, ¿sí o no? Entonces David, cuando lleva el arca, ¿sí o no?, la pone en un lugar inusual que no correspondía al orden que daba toda la ley, porque la ley tenía todo un proceso para que el único que fuera autorizado entrara hasta el lugar santísimo. Primero tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre, todo un ritual allá en el atrio. Después tenía que entrar al lugar santo y solamente cuando le fuera autorizado podía entrar al lugar ¿qué? Santísimo. Al lugar santísimo. Y él viene y cambió todo el modelo. Y él viene y montó 4 palos. Encima le montó un cuero y metió el arca. Y en ese tabernáculo que levantó David en esos días, no había ni lugar santo, ni había atrio. O sea que cualquiera que fuera a venir a ese tabernáculo, derecho llegaba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces no había que dar toda esa vuelta, ¿sí o no? Y no había que hacer rituales ni nada, no había que derramar sangre. Todo el que entraba ¿a dónde? Hasta ese lugar, ¿sí o no? Pero era pequeño, solamente podía entrar de a una persona al tiempo. Porque de antemano el Señor estaba dejando ver a través de David el privilegio que Él nos dio en el Nuevo Testamento. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos que nosotros por la sangre de Cristo tenemos libre entrada. O sea, nosotros no tenemos que hacer un sacrificio de sangre ni una cantidad de rituales para entrar hasta donde está el arca del Señor, para entrar hasta la presencia del Señor. Y ese fue el tabernáculo que hizo David allá. Así que el Señor no estaba hablando de música,
sino que el Señor estaba hablando de los que amaban entrar a la presencia de ¿quién? A la presencia del Señor. Y ahora Él dice que el Señor está reedificando el tabernáculo de David que estaba caído, o sea que estaba levantando ahora una generación de hombres y mujeres que amarían. ¿Cuántos podían entrar a esa carpita? Uno, ¿sí o no? Y en Mateo 6 la palabra lo expresa. Mas tú cuando ores, ¿sí o no? ¿Con cuántos más? Individual, ¿sí o no? Se estaba adelantando David a todo lo que el Señor tenía. Por eso David vivió en la ley, pero no vivió bajo los esquemas de la ley, porque tenía un corazón diferente para el Señor. Vaya conmigo, por favor, un momentico al Salmo, capítulo número 27. Libro de Salmos. En el capítulo número 27. Y nos damos cuenta que ¿dónde tenía puesto su corazón David? En el Señor. Totalmente en el Señor. Y dice en el verso número 4 del capítulo 27, ¿cuál era el anhelo de David? Una cosa he demandado al Señor. ¿Sí o no? O sea, no solamente se la pedía, sino que él también disponía. ¿Sí o no? Porque es que a veces nosotros le decimos, no, Señor, yo te he pedido, Dios, que pongas en mí el orar. ¿Sí o no? Pero usted nunca ni siquiera se arrodilla siquiera. ¿Sí o no? Él no solamente pidió que el Señor le ayudara, sino que él puso su parte para hacerlo. Una cosa he demandado, o sea, le he pedido a Dios. Y también, en cuanto dependa de mí, lo voy ¿qué? Lo voy a hacer, ¿sí o no? Dios pone el deseo en mi corazón. A veces empieza con un pensamiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es mi respuesta a lo que Dios planta dentro de mi corazón y dentro de mi vida? ¿Sí o no? Dios pone el deseo en tu corazón de congregarte, ¿sí o no? Pero el que tiene que poner el reloj para despertarse es usted. Tiene que haber un interés en quién. Porque hay veces el Señor lo despierta a uno, pero con todo lo que el Señor lo despierta, uno se da la vuelta y sigue durmiendo. Una cosa demandado, ¿esta qué? Que esté yo en la casa del Señor, ¿cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor, inquirir es lo mismo que buscar también. Y para buscar en su santo templo. ¿Cuál era el anhelo de encontrarse permanentemente con quién? Con el Señor. ¿Era vivir todos los días pasarse a vivir a la iglesia? No, porque el tabernáculo de él era un lugar de intimidad. Lo que él anhelaba todos los días era esa relación personal con Dios, donde estuviera conociendo más de quién, más del Señor, porque es en esa relación donde yo voy a dejar de buscar darle atributos de Dios a cualquier cosa y empiezo a saber a Dios como Dios. ¿En quién? En mi vida, en mi corazón y en mi Señor, en mi ser como mi Señor. Ayer hablaba con alguien respecto a una inquietud que tenía en su corazón, y la inquietud es, no sé si le ha pasado, lo voy a contar con un ejemplo. A veces uno le pide un empleo al Señor. Señor, necesito un trabajo, y el Señor le abre una puerta y le da un empleo. Se lo dio Dios, una respuesta de él, Señor. Pero a los 6 meses se lo quitaron. Entonces uno se pone a llorar, Señor, pero si tú me lo diste. Sí, pero el Señor desde arriba dice, pero no eternamente. Te lo di cuando me lo pediste, ya es hora de quitártelo, vamos a cambiar. Entonces a veces nos pegamos tanto a lo que Dios nos da, que nos llenamos de incógnita. Señor, pero si yo te lo pedí, me lo diste, ¿por qué me lo vas a quitar? ¿Qué está pasando? No, simplemente en el momento que lo pidió, Dios se lo dio, pero ahora ya es diferente. ¿Cuándo te falló Dios? Si tú eras en el lugar secreto, el Señor te dijo, mire, te doy esta casa eternamente para siempre. Entonces así tenga la seguridad que Dios le dio una casa física y ahí le va a durar eternamente y para siempre. Pero el Señor a ninguno le ha hecho esa promesa. ¿Cuál promesa sí le ha hecho?
que si alguno pone su corazón en Él, va a vivir eternamente. Y para eso, esa sí es la única cosa que Dios le ofreció, sostenerle por toda la eternidad. Por el resto, Dios le puede dar una cosa hoy, y entre 8 días dice, no, pero ya cumplió el ciclo ahí, le voy a dar otra. Porque nuestras vidas a veces en el Señor también tienen ciclos, que Dios nos permite vivirlos, después los cierra y después nos lleva a otras cosas. Si no es que Dios sea malo, simplemente que Dios muchas veces está transformando, hablando y ministrando muchas cosas a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Sí o no? Israel lo dejaba acampar unos días en cierta parte y después le decía, no, levántese, que vamos para otro lado. No lo dejaba habituarse a una cosa, porque a veces como nosotros somos de hábito, ¿sí o no? Y como le digo, como tenemos la tendencia de darle los atributos de Dios a las cosas, entonces yo ya le empiezo a dar, ese es el trabajo, entonces mi proveedor es el trabajo, le empiezo a dar los atributos de Dios a mi trabajo, entonces Dios dice, no es el trabajo, por eso lo que lo dice, lo quito, porque doy cuenta que yo soy tu proveedor, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te sustenta. Todo lo hace Dios para trabajar en mi corazón y para trabajar en mi vida. Pase ahí al versículo número 8 de este capítulo número 27. Versículo número 8 del 27. ¿Cuál era el anhelo de David? Que empezamos leyendo ahora, buscar al Señor. Y mire ahora, él se encuentra con esto. Mi corazón ha dicho ¿de qué? De ti. ¿Sí o no? Buscar mi rostro. ¿Sí o no? ¿Por qué una persona se siente insatisfecha? Porque su corazón le está diciendo, busque a Dios. Porque una persona se siente incompleta, porque su corazón le está diciendo, busque a Dios. Porque solo cuando nos encontramos con Dios es cuando hay plenitud en nuestras vidas. Es un clamor que hay en nuestro corazón. Por eso nada en esta tierra nos llena, nada en esta tierra nos satisface. Pero Él tuvo una respuesta. O sea, si esto que me está pasando, si no me hallo, no me encuentro, es que mi vida me está diciendo que lo que hace falta en mí es Dios. ¿Cuál fue la respuesta del salmista? Tu rostro buscaré. Una respuesta. Entonces, ¿a qué los llevó allá la conclusión? Estaban pegados de esquemas, pero qué hermoso, mire lo hermoso, ¿sí o no? Yo hasta hoy estudiando esta mañana me di cuenta que Dios le había dado eso era a Jacobo, porque Jacobo fue el que se paró y le dijo, mire, el Señor va a reedificar el tabernáculo de David, va a levantar, están levantando personas que no están pegadas del esquema, sino que están despegadas de quién, están despegadas del Señor. ¿No recuerdan que David rompió todos los esquemas? Y con eso no estoy diciendo que vaya a pasarse por alto las cosas del Señor, no, lo que le estoy diciendo es que se deje guiar por Dios dentro de su corazón y dentro de su vida, que todo esté dentro del marco y la dirección que Dios nos da, porque le era prohibido a la gente entrar a comerse los panes que había en la mesa, ¿sí o no? Y un día David llegó cansado y se entraron y se comieron todos los panes, eso les daba muerte, ¿sí o no? Y el Señor ese día no los consumió. ¿Y todo por qué? Por el anhelo que había en el corazón de David. ¿Por quién? Por el Señor y por su presencia. Y terminemos con estas dos citas. Lucas 18. Lucas en el capítulo 18, versículo número 8, termina con una pregunta. Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y aparece la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cierto? Estamos viendo que esto está sucediendo en este tiempo, que hay mucha falta de fe, ¿cierto? Porque hay mucha distorsión acerca de la fe en nuestra vida y en nuestro corazón. Y el Señor pregunta, pero qué bien particular, que si usted mira que el Señor termina preguntando que si hallará fe, y empieza en el verso 1, ¿qué tema estaba hablando? También les refirió una parábola sobre la necesidad de oración. El miércoles Cristina me recordaba algo muy bonito
que he estado meditando en mi corazón. Y es: la fe es un fruto espiritual. Es un fruto del espíritu, no es algo. O sea, si yo soy carnal, definitivamente la fe verdadera no va a venir a mí. Tiene que haber vida espiritual, porque la fe es un fruto del espíritu. O sea, a estos que el Señor les estaba hablando de la necesidad de orar, les estaba hablando de la necesidad que ellos tenían que darse cuenta que tenía su corazón de buscar verdaderamente a quién. Porque cuando buscamos a Dios, Dios instala la vida espiritual en nosotros, y dentro de la vida espiritual viene ¿qué? La fe. Entonces, ¿por qué la pregunta hallará fe en la tierra? Porque la pregunta es: ¿cuántos están buscando al Señor de todo su corazón y de todas sus fuerzas? Hay una expresión que dice que entremos por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna o a la salvación. Pero después de eso dice: y pocos son los que la hallan. Y pareciera como que entonces muchos están excluidos. Y resulta que no. Esa expresión es que pocos son los que están dispuestos a buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, ¿quién va a hallar esa puerta? El que esté dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón. La primera cosa es hallar fe en la tierra. Y vemos que hoy en día es lo que está escaseando, la verdadera fe, que es la que lleva verdaderamente a las personas a vivir para el Señor. Y la última, que terminamos con Mateo 24. Mateo, en el capítulo número 24, en el versículo número 12, dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es otra situación que solamente puede ser avivada en intimidad. El amor de muchos se enfriará hacia Dios, y si el amor hacia Dios se enfría el amor hacia el prójimo y hacia las personas, porque Él es la fuente del amor. Y son dos cosas que la gente está necesitando mucho en este tiempo: verdadera fe y amor en su corazón. Y el amor solamente puede ser hallado en Dios. Si nos negamos a buscar a Dios, nos negaremos a tener estas dos cosas que pueden sustentar nuestra vida. ¿Sí o no? Tres cosas que van a permanecer por siempre. La Biblia dice: y aún permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Pidámosle al Señor que nos ayude a no meternos en estructuras ni en esquemas, sino a dejarnos guiar mucho por su presencia. Cuando Él guía con su presencia nuestro corazón, cree que todo lugar se convierte en un lugar para tener intimidad y comunión con el Señor. Todo lugar se convierte en un lugar para disfrutar de la presencia de Dios. Entonces cierra sus ojitos ahí, vamos a orar. Padre, Señor, nosotros en esta mañana reconocemos que necesitamos conocer más de ti, mi amado Señor. Y necesitamos, Padre, que tú quebrantes los esquemas de nuestro corazón, porque aún, Padre, como creyentes tenemos esquemas en nosotros, Señor. Pensamos muchas veces como las cosas se deben dar de una forma X, y ponemos el funcionar de todo en ello y no en cómo nuestro corazón está rendido a tus pies y ante tu presencia, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Apenas somos personas que estamos aprendiendo de tu palabra. Somos aprendices tuyos, Señor. Estamos aprendiendo todos los días, Padre, porque aún nos damos cuenta, Señor, que hemos puesto nuestro corazón en tantas cosas, Padre, que decimos que tú eres la fuente de nuestro corazón, pero cuando se secan algunas fuentes sentimos que nos morimos, y ahí empieza nuestro corazón a ser desnudado y a darnos cuenta, Padre de los cielos, que aunque te hemos llamado Dios, no te hemos, Señor, dado el lugar de Dios en nuestro corazón, Señor.
Hemos visto tu mano, tus maravillas, pero aún así nuestro corazón nos ha invitado para preguntarse quién es este, para que le conozcamos, para que corramos a sus brazos, para que corramos a su presencia. Señor, y muchas veces, Señor, nos enfrascamos en discusiones de las cosas que no son relevantes y dejamos a un lado lo que realmente es esencial en nuestra vida, Señor. Por eso ayúdanos, Padre de los cielos, Señor, que cada momento nuestra vida y nuestro corazón esté dispuesto para ti, esté dispuesto para honrarte, esté dispuesto para bendecirte. Pedimos, Señor, que nos ayudes en tu presencia a examinar nuestro corazón, Señor, porque solo en tu presencia es donde puede haber un verdadero examen de lo que hay en mí, Señor amado, porque solo a la luz tuya es donde, Señor, se evidencian las tinieblas que aún hay en mi corazón, Señor. Padre, permite que hoy podamos decirte como el salmista: escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, Señor, y ve si hay en mí deseos que me están inclinando o me están llevando a la idolatría. Examina mi corazón, mira, Señor, si hay en mí perversión. Examina mi corazón, que está inclinando mi corazón, que está desviando mi vida en este tiempo, Señor, para no ser verdadero en ti. Examíname, Señor, y guíame, y toma la dirección de mi vida y guíame por el camino que conduce a tu corazón, y llévame por el camino que me conduce a tus brazos, llévame por el camino que me conduce a tu presencia, llévame por el camino que me conduce para ser uno contigo, precioso Rey de los cielos. Te pido con todo el corazón que bendigas nuestras vidas en esta mañana. Quiero compartirle algo que recordé. Nosotros hace tiempo habíamos conocido a un predicador que tiene por nombre Chepito, y alguna vez él compartió lo siguiente, que él había tenido la oportunidad de ir al monte Sinaí, y la Biblia narra que en el monte Sinaí había ocurrido algo glorioso de parte del Señor, y él iba con mucha expectativa de que iba a ver allí. Y dice que él subió hasta donde la corona del monte, y fue muy difícil la subida porque no eran sino piedras y arena. Cuando estaba arriba, él se decepcionó y dijo: Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Harta gracia, esto no tiene nada bonito, nada, todo esto es feo, solo piedras y arena. Y el Señor le dijo: pero es que este es el mejor lugar, porque donde no tienes nada para ver es donde te puedes ocupar de verme solamente a mí. Amén, amén. Y dice que en ese momento él empezó a darle gracias a Dios y a decirle al Señor: Señor, pues este es el mejor lugar, porque mi corazón no tiene en nada de qué ocupar. Y es lo que Dios está haciendo, mis amados. Está haciendo que dejemos de ocuparnos de tantas cosas, y a veces nos está llevando a verlas ya sin ningún atractivo, para que todo el atractivo de nuestro corazón sea para Él, para su vida. Padre, ¿cuánto te agradecemos tu fidelidad en esta mañana? Y que estés obrando y que estés trabajando en nosotros, Señor, porque somos la obra de tus manos, Padre. Tú eres el que estás abriendo nuestro corazón para ti. Tal vez, Señor, todavía, Señor, somos muy niños en ti, Señor. Apenas estamos empezando a asimilar algunas cosas, apenas estamos empezando a que ellas se asienten en nuestro corazón, pero aquí estamos, Padre, con la certeza y la seguridad de que tú ya empezaste en nosotros la buena obra y que tú la perfeccionarás todos los días hasta la venida de Jesucristo, Señor. Padre, que nosotros podamos levantar nuestro corazón. ¿Qué tal si te pones en pie un momento y te invito a que cierres tus ojos y a que dispongas todo tu corazón? No es el cerrar los ojos, no es el levantar las manos, es el corazón el que necesitas abrirle al Señor esta tarde. Y pidámosle ahí
tú mismo con todas tus fuerzas, al Señor que ministre tu corazón, que guíe tus pasos, que meta sí, su preciosa mano sobre todo tu ser y transforme todo tu ser y haga de tu vida y de mi vida instrumentos que estén totalmente centrados en Él. Padre, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza. Permite que así se centre nuestro corazón. Tu palabra dice que en el mundo estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero bendito tú eres, que ahora estamos aquí en tus manos. Y que ahora podemos decir, tenemos esperanza y tenemos Dios en nuestro corazón. Y gracias porque tú eres el formador nuestro. Porque estás trabajando. Y lo que empezaste un día lo vas a perfeccionar, Señor. A pesar, oh Dios, de los cielos, de mis desaciertos, de mis equivocaciones, pero sé que tú estás obrando en nosotros. Sé que tú has tomado muy en serio el hacer de nuestras vidas vidas que te glorifiquen. Por eso permite que hoy nuestro corazón se fortalezca en ti, se fortalezca en tu amor, se fortalezca en tu fuerza, se fortalezca en tus brazos y se fortalezca en una